El capitán Ryland Thorne contemplaba la infinita oscuridad más allá del visor de la Wanderer, sintiendo las suaves vibraciones de la nave bajo las yemas callosas de sus dedos. La consola de control, desgastada por años de uso, le resultaba tan familiar como el latido de su propio corazón. Aquel viejo carguero, un mosaico de componentes rescatados y reparaciones improvisadas, había sido su hogar durante más tiempo del que le gustaba recordar. Sus ojos grises como la tormenta, surcados por finas arrugas ganadas en incontables situaciones límite, escudriñaban el cinturón de asteroides que se aproximaba en busca de posibles amenazas. Detrás de él, el puente bullía con la actividad concentrada de su variopinta tripulación. Soldados, trotamundos y marginados que habían encontrado un propósito bajo su mando. Cada uno cargaba con sus propias cicatrices físicas y emocionales, recuerdos del implacable cosmos por el que navegaban. La humanidad apenas se había aventurado más allá de su sistema solar, y aún así, su supervivencia pendía del más fino de los hilos a cada paso. Otro viaje, otra paga, capitán, comentó Tra, el larguirucho navegante de Ryland, con sus ojos siempre optimistas mientras se deslizaba en el asiento a su lado. Sus ágiles dedos danzaban sobre el panel de navegación con eficiencia experta. Ryland le respondió con un gruñido evasivo, sus pensamientos derivando hacia una existencia pacífica que no había conocido en años. La carga del liderazgo pesaba sobre él. Cada decisión podía significar la vida o la muerte para quienes confiaban en él. Anhelaba un rincón tranquilo del universo al que llamar suyo, pero el destino tenía otros planes. Mientras navegaban con cautela por el traicionero campo de asteroides, los sensores de la nave emitieron una alerta estridente, rompiendo la charla ambiental del puente. Tra se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido, mientras estudiaba las lecturas. Capitán, estamos captando una señal de socorro. Es débil, pero está ahí. La mandíbula de Ryland se tensó. ¿Origen? Los dedos de Tra volaron sobre el teclado, mostrando un holograma de un sistema cercano. Viene de ese planeta, dijo, señalando una esfera arremolinada de tonos verdes y marrones. Terreno mayormente selvático y, hizo una pausa, su expresión ensombreciéndose. ¿Y qué? Preguntó Ryland, aunque ya anticipaba la respuesta. Las lecturas atmosféricas muestran niveles peligrosos de compuestos tóxicos. No es precisamente un lugar de vacaciones. Ryland estudió el holograma, sopesando mentalmente sus opciones. Cada instinto de supervivencia, perfeccionado tras años de roces con la muerte, le gritaba que continuara su viaje y evitara riesgos innecesarios. Sin embargo, algo más profundo, una parte de él que todavía creía en algo más que la mera supervivencia, tiraba de su conciencia. Deberíamos echar un vistazo, sugirió Tra en voz baja, dando voz a los pensamientos tácitos de Ryland. Capitán, podría haber gente atrapada ahí abajo. No podemos simplemente dejarlos. Ryland cerró los ojos por un instante, sintiendo la atención de su tripulación centrada en él. Cuando los abrió de nuevo, su decisión estaba tomada. Fija el rumbo, ordenó, su voz ronca pero decidida. Pero entraremos preparados para cualquier cosa. Esto no es una misión de rescate. Investigamos, evaluamos y extraemos. ¿Entendido? Un coro de «sí, capitán», resonó en todo el puente mientras la tripulación se ponía en acción. Mientras Ryland observaba sus preparativos para el descenso, no podía quitarse la sensación de que se estaban adentrando en algo mucho más peligroso que una simple operación de rescate. El descenso a través de la atmósfera del planeta fue turbulento. La Wanderer se estremecía y crujía mientras atravesaba capas de gases nocivos. Ryland agarró los controles con fuerza, sus nudillos blancos por la tensión, mientras se concentraba en el dosel de vegetación alienígena que se acercaba rápidamente. Con un impacto que le sacudió hasta los huesos, aterrizaron en un pequeño claro, el tren de aterrizaje de la nave hundiéndose ligeramente en el musgo fosforescente y esponjoso que cubría el suelo. «Escuchen», dijo Ryland mientras sellaba su traje ambiental, la armadura hermética silbando al presurizarse. «No sabemos qué nos espera ahí fuera, así que manténganse alerta y juntos. Armas listas, pero no disparen a menos que yo dé la orden. ¿Queda claro?» Su tripulación asintió solemnemente,
cada uno revisando su equipo una y otra vez. Cuando la esclusa de aire se abrió, una oleada de aire húmedo y acre los envolvió, activando las alertas en los sensores de sus trajes. Rylan tomó la delantera, con el rifle de pulsos preparado, mientras los guiaba hacia la jungla alienígena. La vegetación no se parecía a nada que hubieran visto. Enormes árboles de corteza iridiscente se alzaban sobre ellos, sus ramas entrelazándose para formar un dosel que filtraba la débil luz del sol. Hongos bioluminiscentes pulsaban con un inquietante brillo azulado, proyectando sombras cambiantes que jugaban con la vista. Extraños sonidos chirriantes resonaban a lo lejos, interrumpidos por el ocasional estruendo de algo grande moviéndose entre la maleza. A medida que se adentraban en la jungla, siguiendo la débil señal de socorro, una sensación inquietante invadió a Rylan. Sentía como si el propio aire a su alrededor estuviera vivo, observando cada uno de sus movimientos con una intención maliciosa. Descartó la sensación, atribuyéndola a la naturaleza extraña de su entorno, pero no pudo desterrar por completo la sospecha de que estaban caminando hacia una trampa. Después de lo que parecieron horas de marcha a través del denso follaje, tropezaron con una visión que los dejó helados. En un pequeño claro más adelante yacían los restos de una nave, pero no una de diseño humano. Su elegante casco plateado parecía brillar y cambiar con la luz moteada. La superficie metálica era lisa y de apariencia casi orgánica. No había costuras visibles ni bordes afilados. Era como si la nave hubiera sido cultivada en lugar de construida. ¿Qué demonios es eso?, susurró Tra, su voz una mezcla de asombro y aprensión. Antes de que Rylan pudiera responder, un movimiento captó su atención. Desde las sombras al borde del claro emergió una figura que desafiaba toda explicación. Era femenina, o al menos un ser que se le parecía en su forma básica. Era más alta que cualquier humano, su complexión musculosa superaba fácilmente los 2 metros. Pero era su piel lo que realmente la distinguía, un azul profundo y vibrante que parecía brillar con intrincados patrones de tatuajes que pulsaban con una tenue luminiscencia interna. Los ojos de la mujer alienígena, de un plata brillante que parecía irradiar luz desde dentro, se fijaron en Rylan con una intensidad que le hizo querer retroceder un paso. En sus manos sostenía lo que parecía ser una lanza, aunque su asta crepitaba con una energía que ninguna arma primitiva podría producir. Por un momento, el claro quedó en silencio, salvo por el ruido de fondo de la jungla y la respiración nerviosa de la tripulación de Rylan. Entonces, para asombro de todos, la guerrera de piel azul habló en un entrecortado y acentuado lenguaje estándar. Rylan Thorne, te he estado esperando. Con un gesto de su lanza, señaló a una figura que salió de detrás de ella. Este es tu vástago. Era un adolescente, de no más de 15 o 16 años. A primera vista, parecía humano, con pelo oscuro y revuelto y una constitución delgada. Pero cuando los ojos de Rylan se encontraron con los del chico, vio algo de otro mundo en ellos. Una profundidad en su mirada, un atisbo de inteligencia alienígena que le recorrió la espalda con un escalofrío. Se equivoca, dijo Rylan bruscamente, con la mente hecha un caos. No tengo un hijo. No los he visto a ninguno de los dos en mi vida. La expresión de la mujer azul no cambió, pero su agarre en la lanza se tensó. Tú no lo recuerdas, pero él sí. Y también sus enemigos. Antes de que Rylan pudiera exigir una explicación, la jungla estalló en caos. El aire se llenó de repente con el zumbido de armas de energía y el chillido chirriante de algo que no sonaba ni completamente orgánico ni completamente mecánico. De la maleza surgieron criaturas que desafiaban toda descripción. Una fusión de pesadilla de caparazones insectoides y metal reluciente. Sus múltiples extremidades terminaban en cuchillas y pinzas endiabladamente afiladas. «¡Ha cubierto!», gritó Rylan, lanzándose detrás de los restos de la nave alienígena mientras los disparos de energía surcaban el aire donde él había estado. Su tripulación se dispersó, buscando refugio mientras devolvían el fuego. La guerrera de piel azul se movía con una velocidad y gracia increíbles, su lanza era un borrón en movimiento mientras derribaba a las criaturas atacantes. Se posicionó protectoramente frente al chico, que parecía paralizado, con los ojos muy abiertos por el terror. Rylan se asomó desde su cobertura,
disparando ráfagas cortas con su rifle de pulsos. Los proyectiles de energía atravesaron la armadura quitinosa del atacante más cercano, haciéndolo caer al suelo en un chorro de icor y chispas. Pero por cada uno que derribaban, dos más parecían ocupar su lugar. «Nos superan en número», gritó Tra desde cerca, su voz apenas audible sobre el estruendo de la batalla. «Tenemos que retroceder a la nave». Rylan sabía que tenía razón. Pero la idea de dejar atrás al chico y a la guerrera le carcomía. A pesar de lo imposible de su afirmación, no podía evitar la sensación de que había algo más en esta situación de lo que parecía. Como si sintiera su indecisión, la mujer azul apareció de repente a su lado, moviéndose tan rápido que parecía haberse teletransportado. Sus ojos plateados se clavaron en los suyos mientras le agarraba el brazo con una fuerza sorprendente. «Corre», dijo con urgencia. «Lo quieren a él. Si él cae, la humanidad cae». Rylan dudó por una fracción de segundo, luego asintió bruscamente. «Retirada», gritó a su tripulación. «De vuelta a la Wanderer. Muévanse». Como un solo hombre, comenzaron una retirada combativa, estableciendo fuego de cobertura mientras retrocedían poco a poco hacia la relativa seguridad de su nave. El chico se mantuvo cerca de la guerrera azul, sus ojos moviéndose frenéticamente entre las criaturas atacantes y Rylan. Casi habían llegado al borde del claro cuando una de las monstruosidades insectoides rompió su línea defensiva. Se abalanzó sobre el chico, sus garras con punta de metal brillando en la luz fantasmagórica. Sin pensarlo, Rylan se interpuso entre la criatura y su objetivo, sintiendo un dolor candente explotar en su espalda cuando las garras rasgaron su armadura. El mundo dio vueltas, y Rylan se encontró en el suelo, con el sabor del cobre en la boca. A través de una visión borrosa, vio a la mujer azul despachar a la criatura con un solo movimiento fluido de su lanza. Luego, unas manos fuertes lo levantaron, medio llevándolo mientras corrían el tramo final hacia la Wanderer. La esclusa de la nave nunca había parecido tan acogedora. Tan pronto como el último de ellos entró, la voz detrás sonó por el intercomunicador. «Agárrense a algo. Nos largamos de aquí». Los motores de la Wanderer rugieron, y Rylan sintió la familiar sacudida del despegue mientras atravesaban la atmósfera del planeta, con las alarmas sonando y el casco crujiendo bajo la presión. Se permitió un momento para recuperar el aliento, pero a medida que la adrenalina comenzaba a desvanecerse, se dio cuenta de la tensa atmósfera en la bodega de la nave. Su tripulación permanecía con las armas listas, sus ojos fijos con recelo en sus dos pasajeros inesperados. La mujer azul se mantenía erguida e impasible, su lanza sujeta sin apretar a su lado. Y el chico que supuestamente era su hijo, se acurrucaba contra la pared, sin apartar la mirada del rostro de Rylan. Cuando la Wanderer se estabilizó en órbita, un pesado silencio cayó sobre la bodega de la nave. La tripulación, todavía nerviosa por el tiroteo, mantenía sus armas apuntando a los dos visitantes alienígenas. Rylan, haciendo una mueca por el dolor de sus heridas, se puso en pie con dificultad. Sabía que tenía que tomar el control de la situación antes de que las cosas se salieran de madre. «Bajen las armas», ordenó a su tripulación, su voz áspera pero firme. «Pero manténganse alerta. Todavía no hemos salido de esta». A regañadientes, su equipo bajó las armas, aunque sus posturas seguían siendo tensas. Rylan se volvió para encarar a la guerrera de piel azul y al chico, su mente un torbellino de preguntas. La guerrera le sostuvo la mirada, sus ojos plateados sin parpadear. «Creo que es hora de que nos des algunas respuestas», dijo Rylan, luchando por mantener la voz firme. «¿Quiénes son? ¿Qué eran esas cosas de ahí abajo? ¿Y a qué te referías con?» Dudó, sus ojos moviéndose hacia el chico. «¿Con qué él es mi hijo?» La guerrera inclinó la cabeza ligeramente. Cuando habló, su voz era grave y melodiosa a pesar del extraño acento. «Soy Kyra, guerrera de los Cylon. Somos una raza que ha observado durante mucho tiempo a la humanidad desde las sombras de su expansión hacia las estrellas». Señaló al chico, que pareció encogerse bajo la repentina atención. «Él es León. Es complicado. Un puente entre nuestros pueblos, creado a partir de tus recuerdos, Rylan Torne». Rylan negó con la cabeza,
la frustración y la incredulidad luchando en su interior. Eso es imposible. Nunca he oído hablar de tu gente, y mucho menos. Se interrumpió, incapaz siquiera de expresar la idea de tener un hijo que no recordaba. La expresión de Kyra se suavizó ligeramente. Fuiste prisionero de los Kreft, los seres que nos atacaron en el planeta. Borraron tu memoria, pero no la de él. León es el producto de un experimento, una prueba de la resiliencia y el potencial humano. ¿Un experimento? Intervino Tra, su voz tensa de ira. ¿Nos estás diciendo que crearon a un niño como si fuera una rata de laboratorio? Kyra dirigió su mirada a Tra, y por un momento, Rylan creyó ver un destello de arrepentimiento en sus ojos alienígenas. No fue una decisión tomada a la ligera. El destino de nuestros dos pueblos pende de un hilo. Antes de que alguien pudiera responder, una alarma resonó por toda la nave. Tra maldijo y corrió a la consola más cercana. Capitán, tenemos compañía. Múltiples naves acaban de salir de un salto sal. Son Kreft. Los instintos de combate de Rylan se activaron, dejando a un lado momentáneamente la arremolinada confusión de la última hora. Puestos de combate. Ladró. Tra, sácanos de aquí. Potencia máxima. Vector aleatorio. Mientras su tripulación se apresuraba a sus posiciones, Rylan se volvió hacia Kyra y León. Esto no ha terminado, dijo sombríamente. Pero ahora mismo, tenemos que concentrarnos en seguir con vida. ¿Puedes luchar? Kyra asintió, su agarre se tensó en su lanza de energía. Nos defenderemos a nosotros y a tu tripulación, Rylan Torne. Nos interesa a todos sobrevivir a este día. Rylan dudó un momento, luego tomó una decisión. Síganme al puente. Si vamos a salir de esta, necesito saber todo lo que puedan decirme sobre estos Kreft. Rylan no pudo evitar echarle miradas a León. El chico se movía con una extraña mezcla de incertidumbre y gracia, sus ojos moviéndose rápidamente como si intentara memorizar cada detalle de su entorno. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerse distante, Rylan sintió una inexplicable atracción hacia él, una sensación de conexión que no podía explicar ni negar. Llegaron al puente justo cuando la primera andanada de fuego enemigo sacudió la nave. Las manos de Tra volaron sobre los controles, ejecutando maniobras evasivas que llevaron al viejo carguero a sus límites. Habla rápido, le dijo Rylan a Kyra mientras se abrochaba el cinturón en la silla del capitán. ¿A qué nos enfrentamos? La voz de Kyra era tranquila a pesar del caos que los rodeaba. Los Kreft son una raza de conquistadores impulsada por una retorcida ideología de superioridad genética. Buscan asimilar o destruir toda otra vida inteligente, remodelándola a su imagen. Otra explosión golpeó a la Wanderer, haciendo que las luces parpadearan. Escudos al 60%, gritó uno de la tripulación. Temen el potencial de la humanidad, continuó Kyra. Su adaptabilidad, su resiliencia. En León, ven una amenaza a su dominio, un ser que combina las fortalezas de nuestros dos pueblos. La mente de Rylan trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar esta información mientras coordinaba su defensa. Tra, ¿podemos hacer el salto a sal? Tra negó con la cabeza, su rostro sombrío. Negativo, capitán. Nos tienen en una especie de campo inhibidor. Estamos atrapados en el espacio normal. Las armas están operativas, pero nos superan en potencia de fuego. No podemos enfrentarnos a todos en un combate directo. Rylan apretó los dientes, escaneando la pantalla táctica en busca de cualquier ventaja que pudieran explotar. Fue entonces cuando notó algo extraño en la formación enemiga. Había un hueco, un punto débil en su cerco. Ahí, dijo, señalando la pantalla. Tra, ¿puedes meternos por esa abertura? Tra estudió la pantalla, con el ceño fruncido por la concentración. Es estrecho, capitán. Muy estrecho. Pero quizás si redirigimos toda la potencia a los motores y escudos, podríamos conseguirlo. Rylan asintió sombríamente. Hazlo. Desvía todo lo que podamos. Armas, soporte vital, todo menos lo esencial. Mientras Tra comenzaba la redistribución de energía, Rylan se volvió hacia Kyra. Dijiste que León fue creado a partir de mis recuerdos.
¿Qué significa eso exactamente? Los ojos plateados de Kyra parecieron brillar en la tenue luz de emergencia del puente. Los Krept extrajeron material genético e improntas de memoria de ti durante tu cautiverio. León fue cultivado a partir de esta plantilla, imbuido con una combinación de tus experiencias y el conocimiento Célon. La mirada de Rylan se desvió hacia el chico que estaba de pie en silencio cerca, con los ojos muy abiertos mientras observaba la frenética actividad en el puente. ¿Es eso cierto? Le preguntó directamente. ¿Me recuerdas? León encontró su mirada, y por un momento, Rylan sintió como si estuviera mirando un espejo de su yo más joven. Cuando el chico habló, su voz era suave pero clara. Tengo fragmentos, sensaciones. Conozco tu cara, tu voz, pero todo está mezclado con otras cosas. Cosas alienígenas. Antes de que Rylan pudiera responder, la nave se sacudió violentamente. ¿Se han dado cuenta?, gritó Tra. Es ahora o nunca, capitán. Rylan volvió de golpe a la crisis actual. Hazlo. Potencia máxima, ahora. Los motores de la Wanderer rugieron con una nueva potencia, empujando a todos hacia sus asientos mientras la nave aceleraba rápidamente. En el visor, Rylan observó cómo se precipitaban hacia el hueco en la formación enemiga. Las naves Kreft se cernían a ambos lados, sus armas centelleando. Los escudos están fallando, gritó alguien desde la parte trasera del puente. Rylan agarró los brazos de su silla, deseando que la vieja nave aguantara solo unos segundos más. El hueco se cerraba rápido, las naves enemigas se movían para cortarles el paso. De repente, León dio un paso adelante, sus ojos fijos en los controles de navegación. Sin previo aviso, sus manos se dispararon, sus dedos danzando sobre la interfaz con una velocidad inhumana. La nave dio un tirón, ejecutando una serie de maniobras que deberían haber sido imposibles dado su tamaño y estado. ¿Qué diablos?, exclamó Tra, pero no intentó retomar el control. A través de una serie de giros y virajes que llevaron los amortiguadores inerciales a sus límites, la Wanderer se enhebró entre las naves Kreft. El fuego de las armas pasaba rozándolos, lo suficientemente cerca como para dejar marcas de quemaduras en el casco, pero de alguna manera emergieron al otro lado. «Estamos fuera», gritó Tra, con una nota de incredulidad en su voz. «Motor Sal preparándose ahora». Rylan miró fijamente a León, quien retrocedió tambaleándose de los controles, pareciendo tan sorprendido como todos los demás. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó Rylan. El chico negó con la cabeza, la confusión evidente en su rostro. «Yo, no lo sé. Simplemente vi el camino. Mis manos, simplemente sabían qué hacer». Antes de que Rylan pudiera insistir, Tra interrumpió. «Capitán, estamos listos para el salto». «¿A dónde?». Rylan dudó. Necesitaban un puerto seguro, un lugar para reagruparse y decidir su próximo movimiento. Pero con los Kreft pisándoles los talones, ningún lugar parecía verdaderamente seguro. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Arriesgada, pero quizás su mejor opción. «Pon rumbo a la nebulosa cerúlea», ordenó. «Hay un viejo puesto minero allí, abandonado hace años. Si todavía está intacto, podría darnos un lugar donde pasar desapercibidos y hacer reparaciones». Mientras Tra introducía las coordenadas, Rylan se volvió hacia Kyra y León. «Todavía no hemos salido de esta», dijo gravemente. «Y todavía tengo muchas preguntas. Pero por ahora, necesitamos trabajar juntos si vamos a sobrevivir». «¿De acuerdo?». Kyra asintió solemnemente. «De acuerdo, Rylan Torne. Nuestros destinos están entrelazados ahora, lo queramos o no». León, todavía temblando por su inesperada demostración de habilidad, simplemente asintió. Con una última sacudida, la Wanderer saltó a velocidad superlumínica, dejando atrás a la flota Kreft. Pero a medida que la adrenalina de su estrecha huida comenzaba a desvanecerse, Rylan no podía evitar la sensación de que esto era solo el comienzo de una aventura mucho más grande y peligrosa. La calma del viaje Sal se instaló en la Wanderer, pero la atmósfera a bordo de la nave seguía siendo tensa. Rylan ordenó a su tripulación que hiciera las reparaciones que pudieran mientras tenían la oportunidad, sabiendo que el respiro de la persecución sería breve.
En la pequeña enfermería de la nave, Rylan hizo una mueca mientras Tra aplicaba un gel regenerativo a las marcas de garras en su espalda. La avanzada medicina escocía mientras recomponía su carne, pero Rylan agradeció el dolor. Le ayudaba a concentrarse, a mantenerse anclado ante la imposible situación en la que se encontraban. Así que, dijo Tra, su voz baja mientras trabajaba. Un hijo. ¿Eh? Vaya sorpresa. No es mi hijo, gruñó Rylan. No realmente. Es una especie de experimento genético. Tra guardó silencio por un momento mientras terminaba de vendar la herida. Quizás, dijo finalmente. Pero la forma en que pilotó la nave ahí atrás, ese fuiste tú, Rylan. Nunca he visto a nadie hacer maniobras como esas. Antes de que Rylan pudiera responder, la puerta de la enfermería se abrió. Kyra se agachó para entrar, su alta figura apenas cabiendo por la puerta de tamaño humano. Detrás de ella, León esperaba indeciso en el pasillo. ¿Podemos hablar?, preguntó Kyra, sus ojos plateados moviéndose entre Rylan y Tra. Rylan asintió, poniéndose una camisa. Tra, danos un minuto. Una vez que estuvieron solos, Kyra entró por completo en la habitación, con León siguiéndola vacilante. De cerca, bajo la dura luz de la enfermería, Rylan pudo ver el cansancio grabado en sus rostros. Fuesen lo que fuesen, estaban claramente agotados. Te debo una explicación más completa, dijo Kyra sin preámbulos. Pero primero, debo saber. ¿Realmente no recuerdas nada de tu tiempo con los Kreft? Rylan negó con la cabeza. Nada. Por lo que yo sabía, he pasado las últimas 2 décadas transportando carga y manteniéndome al margen de los problemas. Hizo una pausa, un destello de duda cruzando su rostro. Al menos, eso es lo que pensaba. Kyra asintió como si se confirmara algo a sí misma. Los Kreft son maestros de la manipulación mental. Pueden borrar recuerdos, implantar falsos, pero no pueden borrarlo todo. En lo más profundo de tu ser, la verdad permanece. ¿Y cuál es la verdad?, preguntó Rylan, incapaz de evitar una nota de frustración en su voz. La expresión de Kyra se suavizó ligeramente. Hace 5 años, formabas parte de una expedición humana a un sector del espacio cerca del territorio Cylon. Tu nave fue capturada por los Kreft. La mayor parte de la tripulación fue asesinada, pero tú eras diferente. Resististe sus intentos de asimilación de una manera que nunca antes habían visto. León habló por primera vez desde que entró en la habitación. Vieron potencial en ti, una fuerza que querían aprovechar. Rylan miró al chico, lo miró de verdad, y sintió una sacudida de reconocimiento. Había algo en la forma de su mandíbula, en la intensidad de su mirada, que era innegablemente familiar. Kyra continuó. Los Kreft han buscado durante mucho tiempo crear el híbrido perfecto, un ser que combine los mejores rasgos de las especies que encuentran. En ti, vieron una oportunidad de fusionar la adaptabilidad humana con su propia destreza tecnológica. Así que usaron mi ADN para crearlo a él, dijo Rylan, señalando a León. No solo tu ADN, corrigió Kyra. Tus recuerdos, tus experiencias, la esencia misma de quien eres. Creían que al hacerlo, podrían crear un ser con tu resiliencia, pero leal a su causa. León dio un paso adelante, su voz temblando ligeramente. Pero no funcionó como lo planearon. Yo tengo tus recuerdos, tus instintos, pero no soy. No quiero ser para lo que me crearon. Rylan sintió una oleada de empatía por el chico. Cualesquiera que fueran las circunstancias de su creación, León estaba claramente luchando con el peso de las expectativas puestas sobre él. Los Cylon nos enteramos del experimento, prosiguió Kyra. Habíamos estado observando a los Kreft durante siglos, sabiendo la amenaza que representaban para todos los pueblos libres de la galaxia. Cuando descubrimos lo que estaban haciendo, supimos que teníamos que intervenir. Lo rescataron, supuso Rylan. Kyra asintió. A un gran costo. Muchos de mi pueblo murieron para liberar a León y destruir la instalación donde fue creado. Pero sabíamos que él representaba la esperanza, una forma de unir a nuestros pueblos contra los Kreft. Rylan se levantó, paseando por los pequeños confines de la enfermería, su mente acelerada,
tratando de reconciliar esta fantástica historia con la vida que creía conocer. ¿Por qué? ¿Por qué venir a mí ahora? ¿Por qué no simplemente mantenerlo oculto? Porque los Krept se están moviendo, dijo Kyra sombríamente. Han comenzado una ofensiva masiva, atacando puestos de avanzada tanto humanos como Cylon. Creemos que tienen la intención de lanzar una invasión a gran escala de nuestros dos territorios. ¿Y creen que él puede detenerlos? Preguntó Rylan con incredulidad, señalando a León. No solo, respondió Kyra. Pero contigo, con el conocimiento y la habilidad enterrados en tu subconsciente, sí, creemos que ambos pueden tener la clave para derrotarlos de una vez por todas. Rylan abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, el intercomunicador de la nave cobró vida. Capitán al puente, la voz de Tra llegó, tensa y urgente. Tenemos un problema. Sin una palabra, Rylan salió de la enfermería. Kyra y León lo siguieron de cerca. Al entrar en el puente, el estómago de Rylan se encogió ante la vista que lo recibió en la pantalla principal. Los colores arremolinados de la nebulosa cerúlea llenaban la pantalla. Pero no fue la belleza cósmica lo que llamó su atención. Fue la enorme flota de naves Krept dispuestas ante ellos, sus elegantes formas biomecánicas destacando crudamente contra el vibrante telón de fondo de la nebulosa. ¿Cómo? Susurró Rylan, su mente acelerada para entender cómo podrían haberlos rastreado a través de un salto sal. La voz de Kyra fue sombría cuando respondió a la pregunta tácita. No están rastreando la nave, Rylan Torne. Lo están rastreando a él. Señaló a León, que se había puesto pálido al ver la armada enemiga. Tras se giró en su silla, su expresión una mezcla de confusión y creciente ira. ¿Qué quiere decir, capitán? ¿Cómo podrían estar rastreando al chico? La mente de Rylan retrocedió al frenético escape del planeta selvático, a la inexplicable habilidad de León para pilotar la nave. Porque está conectado a ellos. ¿No es así? Dijo lentamente, dándose cuenta. ¿No es así? Preguntó, volviéndose hacia León. El chico asintió, sus ojos muy abiertos de miedo y culpa. Yo, puedo sentirlos en mi cabeza. He estado tratando de bloquearlos. ¿Pero por qué no nos lo dijiste? Exigió Rylan, su voz elevándose. Tenía miedo, admitió León, encogiéndose. Pensé que me abandonarían si lo sabían. Kyra puso una mano protectora en el hombro de León. No es su culpa, Rylan Torne. La conexión fue integrada en él por los Krept. Es parte de lo que lo hace valioso y peligroso. Rylan se pasó una mano por el pelo, la frustración y el miedo luchando en su interior. Estaban enormemente superados en número, atrapados entre la nebulosa y una flota enemiga que los había rastreado a través de años luz de espacio. Y en el centro de todo estaba este chico. Este imposible, peligroso y completamente desconcertante chico que supuestamente era su hijo. Opciones, ladró Rylan, obligándose a centrarse en la amenaza inmediata. Tra, ¿qué tenemos? Los dedos de Tra volaron sobre su consola, mostrando esquemas y lecturas de sensores. No mucho, capitán. Todavía estamos bajos de energía por la última pelea. Las armas están a capacidad mínima y nuestros escudos no resistirán el fuego concentrado de una flota de ese tamaño. La nebulosa, intervino Kyra. Interfiere con los sensores y las armas. Si podemos adentrarnos lo suficiente, podríamos ser capaces de perderlos. Rylan asintió, considerándolo. Era arriesgado. La misma interferencia que podría ocultarlos también podría dejarlos volando a ciegas. Pero con la flota Krept encima, se habían quedado sin buenas opciones. Muy bien, dijo, deslizándose en la silla del capitán. Traza un rumbo hacia la parte más profunda y desagradable de esa nebulosa que puedas encontrar. Todos los demás, abróchense los cinturones. Esto se va a poner feo. Mientras la tripulación se apresuraba a asegurarse, Rylan sintió una presencia a su lado. Levantó la vista y vio a León de pie allí, su joven rostro lleno de determinación. Quiero ayudar, dijo el chico. Yo, podría ser capaz de sentir dónde están, incluso en la nebulosa. ¿Y si puedo hacer eso? Podrías ayudarnos a evitarlos, terminó Rylan,
entendiendo. Dudó un momento, luego asintió. De acuerdo, pero quédate aquí mismo, donde pueda verte. ¿Claro? León asintió con seriedad. Claro. Mientras la Wanderer aceleraba hacia los gases turbulentos de la nebulosa cerúlea, Ryland sintió el peso del mando asentarse pesadamente sobre sus hombros. Estaban volando hacia lo desconocido, perseguidos por un enemigo implacable con el destino no solo de su tripulación, sino potencialmente de 2 especies enteras, pendiendo de un hilo. Y a su lado estaba un chico que era a la vez un extraño y un hijo, un arma viviente y un niño asustado. Pasara lo que pasara a continuación, Ryland sabía que nada volvería a ser igual. La Wanderer se sumergió en la nebulosa, el visor llenándose de nubes arremolinadas de polvo cósmico y gas ionizado. Colores brillantes danzaban sobre el casco de la nave. Rojos, morados y azules eléctricos que habrían sido hermosos en cualquier otra circunstancia. Pero ahora solo servían para oscurecer su visión y causar estragos en los sensores de la nave. La flota Kreft nos persigue, anunció Tra, su voz tensa. Pero se están dispersando. Creo que tienen problemas para rastrearnos aquí dentro. Ryland asintió sombríamente. Bien. Manténos en movimiento. Cambios de rumbo aleatorios cada 30 segundos. No les des un patrón que seguir. Se volvió hacia León, que estaba de pie con los ojos cerrados, una expresión de intensa concentración en su joven rostro. ¿Algo? El ceño de León se frunció aún más. Es confuso, como tratar de escuchar 100 voces a la vez. Pero, sus ojos se abrieron de repente. Babor. Se están acercando por babor. Sin dudarlo, Ryland gritó. Todo a estribor, ahora. La nave viró bruscamente, y no un momento demasiado pronto. A través de un breve claro en los gases de la nebulosa, vieron pasar una nave Kreft, sus armas brillando con energía cargada, pero incapaz de fijar un objetivo. Buena decisión, chico, dijo Ryland, sintiendo una sorprendente oleada de orgullo. Durante la siguiente hora, jugaron un mortal juego del gato y el ratón a través de la nebulosa. Las advertencias de León, combinadas con las habilidades de pilotaje de Tra y la experiencia táctica de Ryland, los mantuvieron un paso por delante de sus perseguidores. Pero las constantes maniobras estaban pasando factura a la ya maltrecha nave. Capitán, llamó una de las ingenieras desde su puesto. La nebulosa está empezando a degradar la integridad de nuestro casco. No podemos seguir así mucho más tiempo. Ryland apretó los dientes. Necesitaban un plan, y rápido. Fue entonces cuando notó algo en los escáneres de largo alcance, una débil señal regular pulsando a través del caos de la nebulosa. Tra, dijo. ¿Qué es esa señal en el rumbo 2-4-7? Los dedos de Tra volaron sobre los controles, mejorando la lectura. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Es el puesto minero, capitán. El que mencionó antes. Sigue activo. Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Ryland. ¿A qué distancia? A nuestra velocidad actual, quizás 10 minutos. Pero capitán, si vamos allí, estaremos acorralados. Lo sé, terminó Ryland sombríamente. Pero ya estamos acorralados de todos modos. Al menos allí podríamos tener la oportunidad de resistir. Se volvió hacia Kyra. ¿Alguna objeción? La guerrera Celon negó con la cabeza. Es un lugar tan bueno como cualquier otro para nuestra última batalla. Ryland Torne. Ryland hizo una mueca ante su tono fatalista, pero no pudo discutir la evaluación. Muy bien, entonces. Traza un rumbo. Potencia máxima. Se volvió hacia León. Necesito que te concentres. ¿Puedes decir si los Kreft han notado el puesto? León cerró los ojos, su rostro arrugado por la concentración. Después de un tenso momento, negó con la cabeza. No lo creo. Están confundidos, enfadados, pero no están centrados en nada específico. Bien, asintió Ryland. Con un poco de suerte, podemos usar esa confusión para escabullirnos. Activó el comunicador de toda la nave. A toda la tripulación, habla el capitán. Prepárense para maniobras extremas y posible combate. Esto se va a poner feo. La Wanderer se lanzó hacia adelante,
sus motores esforzándose contra la resistencia de los espesos gases de la nebulosa. En el visor, Rylan podía ver destellos de disparos a lo lejos mientras las naves Krefft intentaban ciegamente alcanzar a su escurridiza presa. Los minutos pasaban con una lentitud agónica. 2 veces tuvieron que hacer maniobras evasivas desesperadas cuando las naves enemigas surgieron de la colorida neblina. Finalmente, una forma oscura comenzó a definirse en sus sensores. «Contacto visual», anunció Tra. «Es, por todos los dioses». Al atravesar una nube de gas particularmente densa, el puesto minero apareció a la vista, pero no se parecía a ningún puesto que Rylan hubiera visto. La estructura era masiva, empequeñeciendo fácilmente a la Wanderer. Su núcleo central se ramificaba en docenas de brazos delgados, cada uno terminando en lo que parecían enormes taladros o garras. Todo el conjunto giraba lentamente, su movimiento creando patrones hipnóticos en la nebulosa circundante. «Eso no es de diseño humano», dijo Kyra, su voz llena de asombro. «Ni tampoco es Elon». Rylan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaban volando hacia territorio desconocido, pero se habían quedado sin opciones. «Tra, buscanos un puerto de atraque. Todos los demás, prepárense para abordar. No sabemos qué encontraremos ahí dentro, así que manténganse alerta». Mientras se acercaban a la gigantesca estructura, Rylan no podía quitarse la sensación de que estaban siendo observados. La superficie lisa y oscura del puesto reflejaba los colores de la nebulosa, dándole una apariencia casi viva. Era hermoso de una manera alienígena y ligeramente aterradora. De repente, León jadeó. «Capitán, los Krefft han notado el puesto. Están convergiendo en nuestra posición». Como para confirmar sus palabras, la nebulosa detrás de ellos se iluminó con el brillo de las naves que se acercaban. La flota Krefft los había encontrado, y se estaban acercando rápidamente. «Tra», gritó Rylan. «Lo estoy intentando», gritó Tra de vuelta, sus manos un borrón sobre los controles. «Hay un puerto de atraque, pero no puedo fijarlo. Es como si la maldita cosa se resistiera activamente». La mente de Rylan corría a toda velocidad. Estaban atrapados entre el misterioso puesto y la flota enemiga que se acercaba. Desesperado, se volvió hacia León. «Chico, tienes una conexión con su tecnología. ¿Puedes intentar interactuar con el puesto? Dile que somos amigos». Los ojos de León se abrieron de miedo, pero asintió con resolución. Cerró los ojos, su rostro una máscara de intensa concentración. Por un momento que pareció eterno, no pasó nada. Justo cuando las primeras naves Krefft comenzaron a emerger de la nebulosa, un rayo de luz azul pálido salió disparado del puesto, envolviendo a la Wanderer. «¿Qué diablos?», exclamó Tra mientras los controles de la nave se apagaban. Rylan sintió una extraña sensación de hormigueo recorrerlo, y el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue la imposible visión de la Wanderer siendo absorbida por la masiva estructura, dejando a la flota Krefft disparando impotente al vacío donde habían estado. Entonces la oscuridad lo envolvió, y Rylan Torne no supo más. Cuando Rylan recuperó la conciencia, lo primero que notó fue el silencio. El zumbido constante de los motores de la Wanderer, un sonido tan omnipresente que normalmente ni siquiera lo notaba, había desaparecido. En su lugar, solo había un débil pulso rítmico, como el latido de alguna criatura enorme. Abrió los ojos lentamente, haciendo una mueca ante la luz suave y difusa que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. A medida que su visión se aclaraba, se encontró tumbado sobre una superficie lisa y ligeramente flexible que no era ni cálida ni fría. La habitación, si se le podía llamar así, era circular, con paredes suavemente curvadas que parecían cambiar y fluir como metal líquido. Gimiendo, Rylan se incorporó. A su alrededor, vio al resto de su tripulación comenzando a despertar. Tra ya estaba de pie, examinando cautelosamente su entorno. Kyra permanecía perfectamente quieta, sus ojos plateados moviéndose con recelo. Rylan buscó a León, su corazón dio un vuelco cuando no vio al chico de inmediato, pero luego lo localizó de pie frente a lo que parecía ser una interfaz brillante de algún tipo.
La mano de León estaba extendida, sin llegar a tocar los cambiantes patrones de luz, su rostro una máscara de fascinación y concentración. León, llamó Rylan con voz ronca. ¿Qué estás haciendo? Aléjate de esa cosa. El chico se giró, y a Rylan le sorprendió la mirada en sus ojos, una mezcla de emoción y miedo que lo hacía parecer a la vez más viejo y más joven. Está bien, dijo León. Yo creo que lo entiendo. O al menos una parte. Antes de que Rylan pudiera responder, una voz llenó la habitación. No un sonido exactamente, sino más bien palabras formándose directamente en su mente. La voz no era ni masculina ni femenina, ni joven ni vieja. Simplemente era. Bienvenidos, dijo la voz, a los archivos. Rylan se puso en pie con dificultad, buscando automáticamente un arma que ya no estaba allí. ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? La interfaz brillante que León había estado examinando se expandió, llenando una pared de la habitación con una vertiginosa variedad de imágenes y símbolos. Somos los custodios, respondió la voz. Esta instalación es un repositorio de conocimiento, un registro de incontables civilizaciones que han surgido y caído a lo largo de los milenios. Kyra dio un paso adelante, su rostro normalmente estoico traicionando un toque de asombro. Los archivos son reales, susurró. Pensábamos que eran solo una leyenda. ¿Conoces este lugar? Preguntó Rylan, sorprendido. Kyra asintió lentamente. Hay historias entre mi gente, transmitidas de generación en generación, sobre un lugar de gran conocimiento oculto en las estrellas, un terreno neutral donde los secretos del universo se mantienen a salvo de aquellos que los usarían para el mal. Se dirigió directamente a la voz. Pero, ¿por qué revelarse ahora, después de tanto tiempo escondidos? Las imágenes en la pared cambiaron, fusionándose en una representación de la galaxia. Puntos específicos comenzaron a brillar en rojo, extendiéndose como un virus por los sistemas estelares. El equilibrio está amenazado, explicó la voz del custodio. La agresión de los Kreft ha alcanzado un punto crítico. Si no se les controla, destruirán o subyugarán a toda otra vida inteligente en este sector de la galaxia. Rylan sintió un escalofrío. ¿Y esperan que nosotros los detengamos? Somos solo una nave que apenas escapó con vida. Sois más que eso, Rylan Torne, respondió la voz, y Rylan se sobresaltó al oír su nombre. Tú y el chico representáis una convergencia única de circunstancias, una clave potencial para desbloquear el poder necesario para hacer frente a la amenaza Kreft. León, que había estado en silencio hasta ahora, habló. Es por cómo fui creado, ¿verdad? La combinación de humano y Kreft. Precisamente, confirmó el custodio. Tu fisiología única, combinada con las habilidades latentes ocultas en la mente de Rylan, podría proporcionar acceso a tecnología que se creía perdida hace mucho tiempo. Rylan negó con la cabeza, abrumado. Esto es una locura. Están hablando de usar a un niño como una especie de llave viviente. No soy un niño, dijo León en voz baja, pero con una firmeza que hizo que Rylan lo mirara con sorpresa. No realmente. Tengo tus recuerdos, tus experiencias, y tengo conocimientos a los que los Kreft nunca quisieron que yo accediera. Se volvió hacia Rylan, sus ojos suplicando comprensión. Quiero ayudar. Necesito ayudar. Rylan se sintió dividido. Cada instinto protector en él se rebelaba contra la idea de poner a León en peligro. Pero al mirar a los ojos del chico, ojos que contenían una inquietante mezcla de juventud y sabiduría ancestral, supo que esta no era una decisión que pudiera tomar por él. ¿Qué proponen exactamente?, preguntó Rylan al custodio, sin apartar la vista de León. La pared de imágenes cambió de nuevo, esta vez mostrando un esquema de lo que parecía ser una nave espacial increíblemente avanzada. Os ofrecemos conocimiento y recursos, explicó la voz. Una nave capaz de enfrentarse a la flota Kreft, armas para contrarrestar sus ataques biológicos e información, la sabiduría táctica y estratégica acumulada de 1000 culturas guerreras extintas. Tra, que había estado inusualmente callado hasta ahora, dejó escapar un silbido. Eso es un arsenal de 1000 demonios. Pero tiene un precio, dijo Kyra, su tono receloso. ¿No es así?
Hubo una pausa, y Rylan podría haber jurado que sintió una onda de algo. Tristeza, resignación. Luego el custodio habló de nuevo. Los archivos no pueden tomar partido en los conflictos. Podemos ofreceros las herramientas, pero su uso debe ser vuestra elección, vuestra responsabilidad. Y hay un riesgo. Interactuar con el nivel de tecnología que ofrecemos podría ser peligroso, especialmente para seres no preparados para ello. Los instintos protectores de Rylan se encendieron de nuevo. ¿Peligroso cómo? Tensión mental, transformación física, en algunos casos, la pérdida total de uno mismo. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Rylan miró a su tripulación, a Kyra y finalmente a Leon. El chico le sostuvo la mirada, y en ese momento, Rylan vio no solo al niño creado en un laboratorio, sino el potencial de lo que podría llegar a ser. La fuerza que yacía latente, esperando ser despertada. No se trata solo de nosotros, ¿verdad? Dijo Rylan lentamente. Se trata del destino de cada especie libre en la galaxia. En efecto, confirmó el custodio. La amenaza Kreft debe ser contenida, o incontables civilizaciones caerán. Rylan respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión sobre él. Se volvió hacia su tripulación, hacia las personas que lo habían acompañado en innumerables peligros. No le ordenaré a nadie que haga esto, dijo. Es demasiado grande, demasiado peligroso. Si quieren marcharse, lo entenderé. Tra fue el primero en dar un paso al frente, una sonrisa torcida en su rostro a pesar de la gravedad de la situación. Vamos, capitán. Como si fuéramos a dejar que te divirtieras solo. Uno por uno, el resto de la tripulación asintió en acuerdo. Kyra inclinó la cabeza respetuosamente. Mi pueblo ha luchado contra la oscuridad durante mucho tiempo, dijo. No flaquearé ahora. Finalmente, Rylan se volvió hacia Leon, el chico que era su hijo, y a la vez no lo era, el puente imposible entre mundos. Leon, dijo suavemente. No puedo pedirte que. No tienes que hacerlo, interrumpió Leon. Se enderezó, y por un momento, Rylan vio un destello del hombre en que podría convertirse algún día. Fui creado con un propósito. Quizás no el que los Kreft pretendían, pero un propósito al fin y al cabo. Estoy listo. Rylan asintió, una compleja mezcla de orgullo, miedo y algo más que no podía nombrar recorriéndolo. Se volvió hacia la interfaz brillante, cuadrando los hombros. Muy bien, dijo. Estamos dentro. ¿Cuál es el primer paso? La habitación a su alrededor comenzó a cambiar, las paredes fluyendo como mercurio para revelar nuevas cámaras y pasadizos. Seguid el camino, instruyó el custodio. Cada uno enfrentará pruebas diseñadas para prepararlos para lo que está por venir. Solo superándolas podréis esperar a ser frente a la tormenta que se acerca. Mientras la tripulación comenzaba a moverse hacia las aberturas recién reveladas, Rylan sintió una pequeña mano deslizarse en la suya. Miró hacia abajo y vio a Leon a su lado, con una determinación en su mandíbula que era dolorosamente familiar. ¿Juntos?, preguntó el chico. Rylan apretó su mano, dejando a un lado sus dudas y miedos. Lo que sea que les esperara, los peligros que enfrentarían, los enfrentarían como una familia. La familia que nunca supo que tenía, forjada en el crisol de una guerra inminente. Juntos, asintió Rylan. Las pruebas dentro de los archivos fueron agotadoras, llevando a cada uno de ellos a sus límites. Rylan redescubrió habilidades que nunca supo que poseía, desbloqueando recuerdos de su tiempo con los Kreft que habían estado enterrados en lo profundo de su mente. La fisiología única de Leon le permitió interactuar con las antiguas tecnologías de maneras que asombraron incluso a los custodios. Las habilidades guerreras de Kyra se perfeccionaron, aumentadas por el conocimiento de culturas marciales extintas. Cuando emergieron, habían cambiado. Eran más fuertes, más unidos y estaban armados con armas y conocimientos que les daban una oportunidad de luchar contra la amenaza Kreft. La batalla final fue de una escala apocalíptica. La Wanderer, ahora mejorada con la tecnología de los archivos, lideró una flota de coalición de naves humanas y Cylon contra la armada Kreft. El genio táctico de Rylan,
combinado con la habilidad de León para predecir y contrarrestar los movimientos del enemigo, cambió el rumbo de la batalla. En el fragor del conflicto, mientras las armas de energía iluminaban el vacío y las naves explotaban en silenciosas ráfagas de fuego, Ryland se dio cuenta de algo profundo. Miró a León, viendo no solo el producto de un experimento, sino a un joven valiente que había elegido su propio camino. Vio a Kyra, ya no solo una guerrera alienígena, sino una compañera firme que lo había arriesgado todo para protegerlos. Cuando la última nave Kreft cayó, su forma biomecánica retorciéndose en su agonía, un grito de júbilo se extendió por toda la flota de la coalición. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico, habían ganado. Tras la batalla, mientras la galaxia comenzaba el largo proceso de reconstrucción, Ryland tomó una decisión. Llamó a León y Kyra al puente de la Wanderer. He estado pensando, dijo, mirándolos a cada uno por turno. Sobre la familia, sobre pertenecer. Respiró hondo. León, sé que tus orígenes son complicados, pero eres más que tu genética. Eres valiente, amable y más inteligente de lo que yo seré jamás. Si me aceptas, sería un honor para mí llamarte mi hijo. Los ojos de León se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y esperanza en su rostro. ¿De verdad? ¿Tú, me quieres? Ryland asintió, con un nudo en la garganta por la emoción. Más que a nada. León se arrojó a los brazos de Ryland, y por un momento, simplemente se abrazaron. Un padre y un hijo reunidos a través del abismo imposible del espacio y el tiempo. Luego, Ryland se volvió hacia Kyra. ¿Y tú? Dijo suavemente. Has sido nuestra protectora, nuestra guía. No puedo imaginarme enfrentando lo que venga sin ti a nuestro lado. Los ojos plateados de Kyra brillaron con una emoción inusual. Sería un honor permanecer con vosotros, Ryland Thorne. Con ambos. Y así, mientras las estrellas giraban lentamente en la vasta expansión del espacio, nació una nueva familia. La Wanderer se convirtió en su hogar, un santuario entre las estrellas. Ryland, León y Kyra se embarcaron en una nueva aventura, no de guerra y supervivencia, sino de descubrimiento y crecimiento. Exploraron mundos desconocidos, ayudaron a reconstruir civilizaciones destrozadas, y lentamente, día a día, forjaron un vínculo más fuerte que la sangre o la genética. Eran una familia unida por las circunstancias, pero mantenida por la elección y el amor. Mientras Ryland estaba en el puente de la Wanderer, observando a León explicar con entusiasmo una nueva carta estelar a Kyra, sintió una sensación de paz que nunca antes había conocido. La galaxia era vasta y estaba llena de maravillas, y enfrentarían juntos lo que viniera. Un humano, un híbrido y una Cylon, unidos como una familia. Si esta odisea por las estrellas ha encendido tu imaginación, dale a me gusta y suscríbete para no perderte la próxima crónica de la galaxia. Tu apoyo es el combustible que mantiene nuestros motores en marcha.